Ahí estamos. Somos poquitos. ¿Quieren venir adelante así no tengo que usar el micrófono? ¿Así lo escuchamos bien? ¿Les parece? ¿Se escucha bien ahí? ¿Ahí se escucha? ¿No? Bueno, seguimos con el micrófono. Bien. Perfecto, para que salga mejor. Bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que se vino tratando toda la semana. Vamos a dar un enfoque primero más marketinero, desde el punto de vista de por dónde atacar la ciberseguridad en la industria. Y vamos a cerrar con la norma ISA, que es el tema que nos convoca hoy, ¿no? ¿Cuál es la normativa? ¿Quiénes son los que las escriben? ¿Y cómo es el procedimiento para llevar adelante esas normativas para que después la podamos implementar desde el punto de vista industrial? Mi nombre es Gustavo Guitera. Hoy vengo como un doble sombrero. Vengo como presidente de ISA Argentina, de la sección argentina. ISA es una institución global que se dedica específicamente a nomenclaturas y normativas industriales, no solamente ciberseguridad, sino para todo lo que tenga que ver con automatización industrial y protección de sistemas de manufactura crítica. Desde el punto de vista no solamente de ciberseguridad, sino también de la seguridad de los procesos, de lo que tenga que ver con la normativa para la construcción de los sistemas de automatización, la programación de los sistemas SCADA y todo lo que tenga que ver con la protección de la industria, desde lo que llamábamos originalmente automatización, y ahora se extiende a la utilización de IoTs, inteligencia artificial y sistemas de gestión de manufactura, mantenimiento, inventarios y producción. Por eso hay varias normativas. Hoy solamente vamos a ver ISA 62443 y algunos capítulos de ella para ver cómo se implementa también. En principio, uno de los temas más importantes para trabajar en ciberseguridad es esa protección holística que vamos a tener en cuenta en lo que nosotros llamamos defensa en profundidad, que está nomenclado en la ISA 62443, y ese ISA, ¿no? es un conglomerado de dos instituciones que generan la normativa. Originalmente viene de ISA 99, que es la normativa que saca ISA para el tema de protección de sistemas industriales en cuanto a ciberseguridad, y eso tiene varios capítulos. Inclusive yo soy parte del comité de IRAM, que está normalizando la ISA IEC 62443 para hacerlo normativa nacional argentina, para poder implementarlo y tener una regulación para poder trabajar sobre eso, ¿no? Porque hasta el día de hoy todavía no hay ninguna normativa que nos ayude a ver los puntos de dolor o a traccionar el tema de ciberseguridad industrial, más allá de los ataques, ¿no? Que ya hay muchos y bueno, tenemos que trabajar muy fuertemente con eso. Cuando empezamos a trabajar en los conceptos de ciberseguridad industrial, notamos que muchas empresas dicen que no tienen problemas de ciberseguridad industrial, que no tienen ataques, que no tienen vulnerabilidades. Claro, porque están pensando en tecnología o topologías de infraestructura donde están aislados, donde las redes no se comunican. Entonces, si bien están automatizadas, no están conectadas entre sí, con lo cual no podríamos implementar una IoT, no podríamos implementar un machine learning, ni nada que esté conectado usando esa data porque están aislados, no tienen conectividad. Solamente tienen conectividad a nivel Profibus o campo para conseguir datos de los sensores y articular el PLC para poder accionar el mecanismo de control de la planta. Pero no para sacar esa información e integrarla, como dice Industria 4.0, e integrar eso hacia niveles superiores de análisis de esos datos. Con lo cual no es un problema hoy para una base instalada obsoleta con un mecanismo, con una topología de red que no prevé la interconectividad. Esto se vio totalmente atacado, este concepto, durante la pandemia, donde la gente no podía acceder a las plantas y necesitaba monitorear remotamente, no solamente la ciberseguridad, sino el proceso productivo. Hay plantas que se empezaron a ver obligadas a mantener cápsulas o burbujas de personas por no tener la integración necesaria para poder hacer un trabajo remoto. Entonces ahí empiezan los conceptos fuertes de integración colaborativa y de compartir información y redes en diferentes topologías y extractos para poder compartir esa data y hacer una bidireccionalidad. Hay muchos temas para hablar de ciberseguridad industrial. El tema de IoT viene a traer una idea de transparencia, de subir información de la planta hacia entidades fuera de la red de control, pero a veces también el IoT cumple la función de doble o bidireccional, ¿no? A veces, generalmente, lo que tratamos de hacer como ciberseguridad para la parte de IoT es usar un diodo de datos. Tratar de que los dispositivos que estén subiendo datos no permitan la bajada. Segurizarlo de la mayor forma posible para que no puedan usarlo como una puerta de entrada directamente al sistema de control. Entonces ahí armamos capas de escalación y robustez de esas capas de topologías de red para poder llegar a protegerlas.
El problema es que hoy tenemos cada vez más datas, cada vez más dispositivos conectados, entonces también tenemos que pensar la topología de las redes, porque si no, estamos quedándonos con topologías de protocolos industriales que no permiten la alta capacidad o alta instalación de dispositivos. Esto viene de la mano del impacto tecnológico que tiene la mejora, la modernización de algunos protocolos, de algunos instrumentos, de algunos PLCs, de algunos sistemas de control, que ya permiten trabajar sobre el protocolo TCP directamente, ya sea Wi-Fi, otros con Bluetooth, cableado, pero usando el protocolo TCP. Todavía trabajando con TCP tenemos algunos problemas de integración hasta que llegamos al Profinet, que es la última tecnología de protocolo de comunicación seguro, porque permite poner firewalls en el medio, y determinístico para que podamos tener un excesivo control de la capacidad de envío y recepción de los paquetes en tiempo real. Si no, teníamos que trabajar con la aislación de redes o subredes para poder independizar el tráfico de una cámara de video, de un sistema de YouTube y del sistema de control traficando por la misma red. Por eso surge la idea de la separación de las redes, esa convergencia de red IT-OT y la separación de las redes hasta el modo físico, inclusive, para evitar todo tipo de solapamiento de tráfico y tratar de darle el determinismo necesario al sistema de control. Todo esto con un slide, y tengo 60, así que vamos a ver cómo hago para hacerlo más rápido. Bueno, la idea es esta, ¿no? Es proteger a las plantas como si fueran un artefacto, un objeto, en todo punto de vista. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de las redes y desde el punto de vista de la programación de los sistemas que están corriendo en las redes. Entonces empiezan a analizarse diferentes factores o vectores sobre los cuales la ciberseguridad es importante y algunos ataques y algunos números como para tener en cuenta en cuanto al refuerzo de por qué deberíamos trabajar con ciberseguridad. En Argentina, el tema del ransomware es un hecho de todos los días. En la industria, ¿sí? Hemos tenido clientes que han tenido bloqueados los sistemas de control durante semanas por no haber tenido la capacidad de haber entendido esto de manera temprana y tuvimos que salir a trabajar no solamente en la contención futura, sino en la restauración de los sistemas de control para poder activar la planta nuevamente. Eso trae un impacto económico muy fuerte y tiene un impacto de sustentabilidad también porque hasta hay materiales o reciclados de productos que al cortarse el proceso productivo al intermedio se tienen que declasar y trae un impacto ecológico muy fuerte también. Entonces es importante, es parte de la ciberseguridad como herramienta para la sustentabilidad, para evitar que el consumo excesivo de los recursos naturales para el trabajo cuando tenemos un ataque o una vulneración de ciberseguridad. Lo que estamos viendo es, fíjense, la exponencialidad que tienen los ataques, ¿no? Bueno, se va a ver por acá, sí se ve. Los que están publicados y los que no están publicados son más todavía, digamos, ¿no? Porque también acá tenemos una parte negra por una cuestión de marca o de branding, de no publicación de estos contenidos, para que no se vea afectada la imagen de las compañías. Pero hay más casos todavía que no están publicados. Lo importante de la publicación o de tener este análisis de vulnerabilidades es que podamos seguir trabajando en la protección, en aumentar la protección. Hoy en día no hay ningún sistema que garantice el 99,9%, ni siquiera el 99,9% de ciberseguridad per se, sino que tendemos hacia allí y la idea es seguir evolucionándolo con los planes de mitigación y con todo el awareness que tenemos que hacer con nuestra propia gente que está trabajando en la industria, ¿no? Bueno, acá tenemos varios números interesantes también en cuanto a la implicancia de la cobertura, es cómo hacer y quiénes tienen que entender la ciberseguridad de OT. Está bien que lo haga alguien que viene de Haití, no hay ningún problema, pero tiene que entender cómo funciona el OT. ¿Cuál es la diferencia entre IT y OT? La diferencia fundamental es el tipo de dispositivos, el tipo de impacto que tiene. Bloquear un equipo, bloquear una MAC desde un sistema de control que está garantizando la seguridad intrínseca de un proceso de oil and gas, esos fosforitos que se prenden fuego, eso es el venteo de gas. Si eso no ocurre, explota la refinería. Entonces, no es trivial esa protección. Y ha pasado en la industria, en plantas de compresión de gas, donde al implementar una política de ciberseguridad de IT en un sistema OT, bloquearon el cabezal del CPU porque el CPU lo cambiaron por mantenimiento. Entonces, todo el sistema de control quedó obsoleto y bloqueado en cuanto a comunicación. Entonces, desde ese punto de vista, es importante entender el impacto que tiene. No es que nadie de Haití no lo pueda entender, el tema es que tiene otra
otro nivel de prueba, y sobre todo si vamos a industrias farmacéuticas, por ejemplo, porque acá estamos hablando para industria, por eso estamos hablando de IoT. La industria farmacéutica encima necesita verificar y validar a través de protocolos de prueba, de aseguramiento de la calidad, de performance, de instalación y de calidad, que eso funciona tal cual y que no afecta la productividad de ese producto, o la producción o la calidad de ese producto que está fabricando. Con lo cual, tiene múltiples aristas para analizar a la hora de trabajar con el tema de ciberseguridad para la industria. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos proteger? Bueno, muchas de las cosas, y lo más importante de todo, el más del 80% de los casos viene a través de la gente. Nosotros somos los principales puntos de vulnerabilidad, donde ya no tanto, pero todavía si yo tiro un pendrive por acá, capaz que alguno de ustedes lo levanta y lo pone a ver qué tiene, lo conecta en la compu. Bueno, ¿qué hicieron para eso? Bloquearon los puertos USB. Ok, ¿qué pasó después? Tengo el WhatsApp web. ¿Y qué pasa? Y le mando un link con un phishing. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, estamos haciendo lo mismo, nada más que no tenemos la cultura de la protección de ciberseguridad dentro de nuestra política, ¿no? Por eso el tema de trabajar con la capacitación continua con la gente es importantísimo. Después tenemos los procesos. Y ahí entra otra norma, que es la ISO 27001, que está relacionada con la IS 62443, que es la que permite tener los planes de entrenamiento de la gente, los planes de mejora continua y los planes de disaster recovery, que son los más importantes a la hora de un evento, ¿sí? Y después tenemos la tecnología. ¿Cómo hacemos para que esto tenga menor vulnerabilidad, lo tengamos protegido, lo tengamos bien cerrado y podamos hacer un assessment, encontrar las mitigaciones, activar esos riesgos y luego implementar las mejoras? Entonces empezamos a trabajar en una idea, en un concepto general para proteger la planta en todo sentido. Entonces ahí lo que vemos es varios temas que vienen del IT, por ejemplo el fixing, el patching, y todo ese tipo de cosas que son típicas para IT, donde tenemos, que es muy difícil encontrar industrias donde estén, los sistemas de control estén actualizados en cuanto al firmware. Generalmente se instalan y vienen con la IP 127.0.0.1, el cliente es el 0.0.2 y está así durante 30 años. ¿Por qué? Porque están aislados. Ahora, cuando queremos intentar integrarlos, sí es un lío, porque tenemos 17 segmentos de red que tienen la misma IP. Y cambiar la IP en un sistema de control no es tan trivial, ¿sí? Dependiendo de la versión del sistema de control y dependiendo de cómo esté implementado. Entonces es importante empezar a trabajar en el monitoreo, en la aislación, en sí permitir el acceso controlado a través de diferentes VLANs o de redes físicas protegidas con firewalls y DMZ. Y ahí entramos a ver la obsolescencia tecnológica que tiene la industria, porque hay sistemas que todavía corren con XP. Imaginen ustedes el nivel de patching que tiene eso. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener un sistema que no hay nadie más en el mundo que lo pueda tocar, digamos, y actualizar, y que está manejando una planta o un sistema o una máquina, y tengo todo lo demás que quiero acceder a esa información y no lo puedo hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, lo separamos con alguna topología, le ponemos un firewall y lo hacemos trabajar de otra manera. Entonces empezamos a trabajar en esas topologías de redes específicas. Que es la parte que vemos, vamos a ver en las tres etapas que tiene la IS 62443, como menciona, ¿no? Lo primero es la integridad de los sistemas, trata de mantener los sistemas lo más actualizados posibles, en las versiones más recomendadas, inclusive, no la última, en la última que esté recomendada para esa industria, porque también hay otro tema. Las actualizaciones no pueden ser automáticas en la industria OT. ¿Está bien? Tiene que ser medido, controlado, probado y luego deployado. Entonces necesitamos trabajar en ese circuito de calidad y de aseguramiento de la calidad y la implementación de las redes OT. De esta manera, en tener laboratorios para poder probar cada firmware, cada patch y cada fix es importantísimo. Y no lo tienen ni la mitad ni menos de la mitad de las industrias hoy, un banco de laboratorio para probar todo esto, a nivel OT, ¿sí? La segunda capa es la capa, como les decía, de las redes. Es de robustecer las topologías de red en base a la criticidad de los sistemas que están trabajando allí, ¿sí? Al nivel de permeabilidad, al nivel de criticidad, al nivel de riesgo que tenga la implementación de esa topología. Generalmente, y me encuentro mucho caminando en la industria, que tienen una topología separada, ¿sí? Es decir, tienen la red IT, la red OT, en el mismo medio físico, 4 pelos y 4 pelos, ¿sí? 4 pelos de fibra para la IT, 4 pelos de fibra para la OT. Pero está sobre el mismo canal.
sobre el mismo medio físico, sobre la misma fibra, y quizás a veces son estrellas o anillos, digamos, y eso no es un problema. Lo importante es que debería, según la norma, y bien estricta lo dice claramente, después hay un tema de costo que podemos discutir, pero que deberían ser topologías separadas, redes separadas, físicamente separadas, que se unan a través de dispositivos redundantes con firewall, ¿sí? Inclusive si hay una zona de mesetas si es necesario. Pero para que esto tenga sentido, necesitamos también alta redundancia, o alta disponibilidad y redundancia. ¿Por qué? Porque los sistemas de control necesitan la conectividad para poder ejercer su control. Entonces necesitamos armar topologías en formato de anillo. Y necesitamos un formato de anillo que sea rápido, que en milisegundos responda a la configuración adicional. Entonces empezamos a meternos ya un poquito en el hardware, pensando en las soluciones de la topología para protegernos de la ciberseguridad. Entonces un poco hay una mezcla de topología, un poco de hardware y de criticidad de los activos. Lo más importante de todo es el tema de las zonas seguras, digamos, de las DMZ y las VPNs para los accesos remotos. Y ahí hay un par de estrategias que yo tengo en la presentación de cómo hacer para que los técnicos que ahora se conectan de manera remota no accedan con su computador, su ordenador, a la red, se registren a través de la VPN, sino que la VPN siempre sea solamente para acceder a una máquina virtual que esté homologada dentro del whitelisting y que tenga todas las protecciones adecuadas para poder trabajar con la red de control. Entonces, digamos, con un salto en el medio o dos saltos en el medio para poder hacer esa vinculación, ¿sí? Cualquier consultor de ciberseguridad que no mencione esto está omitiendo y trasladando el problema al tercero, vulnerando la propia red industrial con el aseguramiento de la seguridad que tenga ese tercero. Con lo cual puede ser un papel firmado y podemos hacerle un juicio, pero la planta se paró. ¿Está bien? Entonces, con lo cual legalmente podemos estar cubiertos, pero lo que intentamos hacer es que la planta no pare, que la planta siga productiva y que no tenga ningún tipo de riesgo. Y el último es el awareness, es el continuo circuito de monitoreo de nuestros sistemas, del ataque, de las vulnerabilidades que surgen todos los días. Hay, desde hace ya un tiempito hacia acá, programadores o hackers específicos para OT, que están desarrollando virus, desarrollando inceptions para poner en los sistemas de control y están apuntados inclusive hasta marca y modelos específicos de controladores, con lo cual es importante a la hora de seleccionar una topología de arquitectura de redes de control tener en cuenta todas esas vulnerabilidades para buscar el menor impacto posible o buscar con el fabricante la mitigación recomendada para poder mantenerse ciberseguros. Entonces, atrás de todo esto viene lo que llamamos los Industrial Cyber Security Services, que es el mantener, el implementar, el dimensionar y el hacer la auditoría de todos estos procesos para recomponer o para plantear los puntos de mejora necesarios. Y ahí es un nicho bastante importante donde no hay muchas empresas en Argentina que se dediquen a hacer eso con la experiencia suficiente para recomendar la tecnología, la topología, la automatización y el sistema de control. Cada vez hay más igual, ¿eh? Es más, acá tenemos algunas empresas que están, startups que están lanzándose para ese lado, pero la idea es que estén en ese sentido pensando de esta manera porque esto es lo que dice la norma. Y tratar de vivir con la norma abre las puertas en la industria, ¿sí? Entonces, acá tenemos como cuál es la vinculación que tienen estas topologías o estas problemáticas con la norma ISA, ¿sí? Fíjense que en la parte de Plan Security habla de la ISA 62443, el capítulo 2, el inciso 1 y la 3.3. Esto básicamente habla de los niveles de protección que tiene que tener cada tipo de industria por su comportamiento. Es decir, si es una industria de oil and gas, una destilería, tiene un nivel de protección X que hay que proteger con muchísima más criticidad que una empresa de alimentos y bebidas que embotella una gaseosa. Si bien son las dos industrias y son ciberseguridad para industria las dos, tienen niveles de protección diferentes. Entonces tenemos que asegurar la criticidad y medir la matriz de riesgo para hacer el plan de transformación de ciberseguridad. Y estos dos capítulos de la norma mencionan y explican un poco cómo son esos niveles y cuáles son las industrias que son llamadas las industrias críticas o de manufactura crítica. Bien. Bueno, después un poco los conceptos de cómo hacerlo para implementar, cómo implementar diferentes topologías, cómo implementar diferentes sistemas y cómo hacer esto que no es menor, ¿no? La autentificación y la restricción de acceso de los usuarios para con las funciones que tienen los sistemas. Los sistemas de control también pueden tener un acceso de visualización sin problema y pueden tener accesos de cambio
a los set points, cambios de recetas de fabricación, cambios de recetas de operación, que pueden tener un impacto nocivo hasta romper un equipo. Parte de los virus o de los ataques de vulnerabilidad que se hacen sobre el sistema de control es llevar a la máxima expresión la velocidad de una bomba, por ejemplo, y hacerla estallar, repasarlas de vuelta, de RPM, ¿sí? O levantar, sobreexceder el nivel de temperatura y la bomba empieza a fallar y genera un cortocircuito y un incendio. Son formas de trabajar en ataques específicos para controladores que están monitoreando todos esos sistemas o la funcionalidad de estos sistemas. Entonces, a partir de ahí se empiezan a trabajar en diferentes servicios y, bueno, hay diferentes soluciones para cada uno de los tipos de problemáticas que encontremos al nivel de protección que necesitemos. No voy a pasar esto que no tiene mucho sentido y vamos a ir a la zona de más teórica, digamos, ¿no? Pero ahí, cómo respondemos, los SOCs, todo lo que tenga que ver con el monitoreo, los servicios de monitoreo y todo lo demás. No menor que todo esto es el tema de... Hay toda una línea nueva que se acaba de como definir, que es toda la parte de data centers industriales. No es lo mismo un data center de Google, que maneja millones de transacciones de cierto tipo, a los data centers que están controlando los sistemas de control. Entonces ahí también hay un par de recomendaciones constructivas de topología, de segmentación, de duplicidad, ¿sí? de conectividad entre los servidores, y el tema de cómo hacer y qué tipo de servidores poner en ese tipo de data centers. Porque nosotros generalmente usamos servidores, esos servidores tienen arreglos de disco, esos discos son mecánicos y además tienen ventilación mecánica, entonces generan un punto de vulnerabilidad en cuanto a la posibilidad de polvo, la posibilidad, están en lugares, déjenme decirle, bastante complicados, con mucha temperatura, con mucha suciedad, inclusive pueden estar hasta salpicados por algún tipo de elemento líquido, con lo cual los equipos o las máquinas o las industrial PC o industrial server que vayamos a poner ahí tienen que cumplir algunas condiciones particulares. IP64, IP65, IP66, IP68, dependiendo del ambiente donde vaya a trabajar. Entonces el tema de los data centers industriales también es un tema interesante para analizar como puntos de vulnerabilidades de los sistemas de control de la industria. Ni hablar de la refrigeración y todo lo demás, ¿no? Tratar de sacar todos los elementos mecánicos de todos los componentes de la red de control es un must y hay que ver qué tecnología está disponible para lograr ese objetivo, pero es parte de los problemas, ¿no? Entonces acá hay una arquitectura 62443 que habla exactamente de eso. Cuando hablamos de IEC 62443 estamos hablando de ISA y IEC. ¿Okay? O sea, a algunos les gusta más el IEC, más conocido, pero el que redactó la norma es ISA. Y la ISA 99, el padre de esta... Ahora la vamos a ver un poquito, nada más que esta es mucho más linda la presentación y da un poco más para charlar. La otra es un poco más de nomenclatura y metodología de cómo se llega hasta ahí. Cuando hablamos de... Bueno, acá ya nos vamos yendo a algunas cosas particulares. El tema de los TLS Basic, o sea, de encriptamiento de los canales de comunicación entre el cliente de ingeniería y el servidor de ingeniería donde se hace el deploy del proyecto, digamos, ¿no? Cuando uno arma un sistema de control, tiene una parte que es la del PLC, una parte que es la parte del SCADA o el HMI, ¿sí? O una parte de un sistema de control distribuido que tiene la lógica de cómo funciona todo. Eso se genera generalmente, dependiendo del producto que se esté utilizando, se usa dentro de la misma red porque se conecta la PC de ingeniería con el servidor para hacer los deploy de los cambios de los proyectos, de los programas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, a veces en el medio surgen algunos tipos de intercepciones, cambios y manipuleos de ese proyecto que es bajado en el servidor y cuando se pone en run ese proyecto es un tema de vulnerabilidad también. O sea, podemos cambiar set points, cambiar velocidades, cambiar comunicación o bloquearlas. Entonces la idea es que haya una individualización de cada una de esas estaciones de ingeniería y con una encriptación con certificado de inicio, o sea, certificado de publicador y suscriptor, para poder asegurar con 3 niveles de protección esa actualización del sistema de control, ¿sí? Ya sea del proyecto para la parte de la pantalla o ya sea del proyecto para la parte del controlador o la programación del PLC. Entonces hay que tratar de generar esas certificaciones de todos los puntos intermedios de la red para asegurar de que esa comunicación es la comunicación que deseamos y que es la que está homologada dentro de la ingeniería de la planta. Obviamente que entre medio de cada uno de ellos convendría poner un firewall.
donde sea necesario. Si estamos en una red aislada, bueno, y la estación de ingeniería está en una zona de meseta y ya hay un firewall para poder acceder ahí, no tiene sentido meter firewall en todos lados tampoco, ¿no? Estaría buenísimo porque las fabricantes venderían firewall como loco, pero la idea es que tengamos un criterio lógico para esta recomendación, ¿no? Lo interesante es que ya los sistemas de control, PLCs, escadas, pantallas, HMI y todo lo demás, ya prevén esa certificación, ya prevén el uso de ese certificado y ya tienen embebido esa posibilidad de trabajar con la encriptación. Entonces ahí empezamos a trabajar en que cada una de esas cosas, esos canales de comunicación empiezan a ser ciberseguros. También un tema no menor, seguramente lo voy a tener más adelante. Bueno, esto es un poco de show de diferentes paneles que tienen ya la protección embebida dentro del firmware, digamos, ¿no? Y que lo que permiten es hacer ese provisionamiento de ingeniería de manera cibersegura. Esta presentación es muy larga, voy a ir muy rápido, porque también habla de diferentes tipos de proyectos, multiproyectos colaborativos, una estación, 2 estaciones, 3 estaciones remotas, estaciones remotas con estaciones internas, interiores, y que van a diferentes tipos de dispositivos, pantallas que tienen lógica y hacen accionamiento, PLCs, máquinas industriales. Cuando no es menor el tema de proteger la información. Cuando hablamos entre comunicaciones, entre diferentes dispositivos, la forma de robustecerla es usando un protocolo particular. Hay un protocolo de las redes industriales que se llama OPC. Ese protocolo tiene ya unos años, yo lo usaba hace 15 años atrás, pero era un protocolo, todos saben de redes y de programación, saben lo que es un DICOM y ese tipo de tecnologías obsoletas de la década del 90. Bueno, habrían multiprotocolos, multiprotocolo, con lo cual uno se conectaba de manera random al otro lado, si estaba abierto o no estaba abierto, y se conectaba o no se conectaba y no estaba usado, nadie se enteraba hasta que lo debugueabas. Lo que pasó es que no se podía, como era multipuerto, uno intentaba sacar del suscriptor al publicador un canal de comunicación a través de un puerto que era random en el momento de instanciar el objeto de comunicación. ¿Qué pasaba con eso? Bueno, una lotería. No sabías a qué puerto iba, no sabías si te escuchaba el otro, si tenías un bloqueo en el medio, si estaba usado. Entonces lo que se hizo, ese OPC lo que hacía era comunicarse a través de TCP entre un dispositivo marca X y una máquina marca Y, y hablaban en un protocolo que compartían y publicaban los datos del PLC. Es decir, pasaba la velocidad, la pasaba para otro lado, la temperatura la pasaba para otro lado. Podía mapearse los tags como objetos dentro de ese servidor OPC y uno tenía una transparencia para poner una marca de escada de PLC, una marca de escada y una marca de PLC distinta. Y nos permitía trabajar en esa apertura. O sacar algún reporte o tratar de visualizarlo en un mímico para que la planta se lo vea. Eso fue cambiando con el tiempo y empezamos a ver que, primero, era muy inseguro, era muy difícil de hacerlo funcionar, muy difícil de hacerlo estabilizar el funcionamiento. Entonces lo que se hizo fue crear una versión adicional de OPC que se llama OPC UA. El otro era DEA, DICOM Architecture, esta es Open Architecture. Lo que hace esto es certificado de servidor, certificado de cliente, encriptación del canal, ¿sí? Y el aseguramiento de que los que se están conectando entre sí se conocen y encriptan y tienen la llave compartida para poder compartir esa información. Con lo cual eso nos permite poner un firewall en el medio, pues ya sabemos por qué puerto va. ¿Por qué puerto va y si está habilitado o no está habilitado para esa comunicación? De esa manera se eliminó todo el tema de vulnerabilidades de conexiones para aplicaciones que se conectan para visualizar los datos de los sistemas de control sin los protocolos de programación de cada marca, digamos, ¿no? Porque uno puede hacerlo a través de un S7, de un Modbus TCP o de cualquier otra tecnología, pero son propietarios del fabricante de la tecnología. De esta manera era como que se ponía una interfaz OPC y se exponen los datos para que sean consumidos masivamente, que es el padre del IoT, del MQTT, digamos, ¿no? El MQTT sirve para conectar dispositivos a la nube, y cuando hablamos de conectar dispositivos a la nube de industriales, primero pasamos por un OPC y luego lo conectamos a un broker MQTT para exponerlo hacia afuera, ¿sí? Obviamente todo encriptado. Bueno, ¿cómo es que se hace esta certificación entre servidores, PLCs que se conectan entre sí? Bueno, todas estas topologías son topologías no muy comunes. Obviamente tienen un impacto económico porque tenemos que poner doble PLC, redundantes, redes, certificaciones, son más horas de ingeniería, más horas de configuración. Pero bueno, esto es lo que va levantando los niveles de protección. Un nivel de protección es qué tan fácil es vulnerarlo y qué tan fácil es protegerlo.
o cambiar esa sensación de vulnerabilidad. Entonces empezamos a trabajar en robustecer como capas de cebolla hasta que llegamos a un índice racional de protección, ¿sí? Tendiendo a 99,9. Nunca llegamos. Bueno, un poco de cómo se haría esto en los sistemas de control, cómo se maneja el patching, bueno, diferentes tipos de topología y equipos. Un tema no menor es el tema del buffering de las comunicaciones, porque hay comunicaciones que son interesantes en algunos tipos de industria de dejar el log de auditoría. ¿Quién es el que hizo el cambio? ¿Quién es el que se logueó? ¿Quién fue la persona que hizo la transacción? Y bueno, entonces empezamos a ver que los sistemas de control empiezan a tener bases de datos transaccionales que son importantes de analizar, sobre todo si hacemos consultoría de ciberseguridad, para saber quién fue el último que hizo tal accionamiento o tal modificación a diferentes etapas del sistema de control. Esto viene mucho de la parte de IT, para los sistemas transaccionales, pero piense que estamos haciendo el login adentro de una pantallita que tiene lógica de PLC en tiempo real, con algo que tiene una capacidad de 32 GB para almacenar, para correr programas, para almacenar y para tener el control en tiempo real, ¿no? Entonces ahí como tenemos que ser muy específicos y tener mucha capacidad de optimización de los recursos para poder llegar a tener este tipo de información transaccional, no ad eternum, sino sí circular, que se vaya pisando, ¿no? Y tenemos la parte del sistema, la parte del log del sistema y la parte de diagnóstico, y para que no se complique también el tema del acceso y la alta velocidad de escritura-lectura. Esto que yo les contaba nos permite trabajar ya con algunas nubes y conectar directamente de OPC UA sin pasar por MQTT directamente a nubes. Cualquiera de las nubes hoy tradicionales tienen un protocolo, si están pensando en conectarse con los sistemas industriales, de OPC UA. El OPC UA es igual que el MQTT, necesita un servidor y un cliente, ¿está bien? Y lo que necesitamos es que el servidor abra las puertas para poder que los clientes se conecten, ya sea para escribir o para leer. El servidor es el broker de MQTT, ¿sí? Este sería un broker de OPC UA que hace las veces de vinculación y sincronización con todos los suscriptores y publicadores. Importantísimo tener en cuenta estos protocolos y evaluar la implementación y el uso de estos protocolos dentro de las redes de control. Vamos a ir más rápido. Este es un tema importantísimo. ¿Cuál es uno de los principales problemas de los sistemas de control? Las personas, sí, porque pueden ocasionar cualquier tipo de rotura. Ahora bien, desde las políticas que se bajan a los sistemas de control, en el pasado, como estaban aislados, cada sistema de control tenía su usuario y password, ¿sí? Uno va caminando por las plantas y encuentra todavía hoy en los monitores usuario, operación, password 123, pegado en un post-it en la pantalla. Somos ciberseguros, tenemos pegado en la parte de abajo del teclado. Fantástico, ¿sí? Ese tipo de cosas todavía perduran hoy. Es parte del entrenamiento, pero también es parte de la implementación de la tecnología. Hoy en día los sistemas de control se pueden conectar con el Active Directory. Ya tener las políticas que tiene el Active Directory directamente, un Active Directory de OT, que les dé las políticas y los permisos de acceso y las reglas, digamos, para poder trabajar en los sistemas. Como no está todo implementado en todos lados, lo que se intenta hacer es que, si no hay política de dominio, la idea es que trabajen con una política específica de robustecimiento de las passwords, ¿sí? Que tengan al menos 16 caracteres o 12 caracteres, que tengan alfanuméricos, que tengan caracteres especiales, mayúscula, minúscula y números, ¿sí? Esto se puede manejar como una especie de micro regla dentro de los sistemas de control. Hoy ya lo permiten trabajar aislado de los dominios y si no, integrarse con los Active Directories de los dominios particulares. Inclusive hasta federarlos y tener doble autentificación. Entonces, cuando empezamos a trabajar en los sistemas que empiezan a exportar información a través de web, a través de mobile y todos los demás dispositivos que son Wi-Fi, lo importante es tener eso bien aceitado para que, ya sea la política propia del sistema de control o la activación con el dominio o la activación, la federación para hacer doble autentificación, tener en cuenta todo eso a la hora de proteger cada una de las pantallas o accesos que tengamos a los sistemas, ya sea de uso como de configuración o de ingeniería. Antivirus. Es un tema importante, más allá de las marcas que estamos viendo acá, porque estas son las que son compatibles con los productos de Siemens, hay otras. Lo importante es verificar eso. Los antivirus son un problema para los sistemas de control.
Los sistemas de control hablan constantemente a través de puertos y canales y a veces los antivirus lo detectan como una intrusión. Entonces los bloquean los servicios, no bloquean el puerto, bloquean los servicios que están hablando entre sí. Y eso provoca que se caigan visualizaciones, que se caigan alarmas, se caigan alertas. Entonces es importante trabajar con la recomendación del fabricante del sistema de control en cuanto a qué versión y qué antivirus son homologados para trabajar con ellos. Porque desde este punto de vista también los fabricantes tenemos laboratorios donde hacemos diferentes pruebas con diferentes firmwares y diferentes antivirus para probar y garantizar de que con este, en estas versiones funciona sin problema. Todo lo demás no está homologado. Entonces es importante analizar esto a la hora de recomendar tecnología o a la hora de hacer un assessment. Pongamos un antivirus porque no hay, fantástico. ¿Qué sistema de control tenés? Entonces este y este pueden andar, esto no. Y eso a veces con la gente de IT choca. ¿Por qué? Porque yo tengo corporativamente puesto, no sé, Microsoft Defender, pero yo ahí no lo veo. Entonces yo no lo puedo implementar en la red de control. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, se levanta la mano, se va con el fabricante, se hace la homologación, se prueba en el laboratorio, si funciona bien, se habilita como excepción y ya se deja habilitado dentro de la regla. Entonces hay que tener en cuenta todo esto y eso es una gran diferencia con IT. No podemos bajar cualquier antivirus de cualquier lado y instalarlo directamente sin hacer ningún tipo de prueba. Bueno, acá tenemos algunos temas adicionales, como que también los sistemas de control pueden bloquear sus bloques de programación para que tengan una encriptación adicional. No solamente accedes con el usuario a la interna de configuración, sino que además el bloque está encriptado. Y ese bloque se desencripta específicamente con un certificado que tengamos en la máquina del sistema de ingeniería. Esto a veces es bueno y a veces es malo. Lo bueno es que no cualquiera puede entrar, a veces es tan bueno que si no le pagas al que tiene el acceso no te deja entrar tampoco, ¿está bien? Pero bueno, a los niveles de ciberseguridad es importante inclusive entender que se puede proteger el know-how dentro del PLC con una encriptación y proteger la vulnerabilidad también a través de la encriptación dentro de estos programas. Yo puedo subirlo, bajarlo, o sea, puedo mandárselo al fabricante o al que hace el desarrollo de ingeniería, volverlo a bajar sin problema. Yo no lo veo, pero lo puedo bajar y activar, pero no puedo ver el contenido. Con lo cual me aseguro de que esa pieza de código es inalterable y me la pasó el origen certificado. Bueno, esto es un poco más de lo que estaba hablando muy rápidamente. El tema del acceso, el tema de los niveles, el tema de los productos, el tema de la capacitación. Bueno, cómo hacer para que se integren los dominios con los usuarios de los sistemas de control, ya sean para operación o para configuración. Y todo lo que tenga que ver con el patching, digamos, ¿no? Bueno, esto es como un poco cómo funciona internamente el grupo, los grupos, cómo se arman y todo lo demás, que tiene toda una lógica y toda una implementación. Y a veces cuando se elige un sistema de control, carece de este conocimiento. De estas hay como para hablar toda una tarde, pero bueno, quiero ir a mostrarles un poco la norma y algo un poco más específico que era la charla de hoy. Esto como marco introductorio. Voy a cambiar la presentación. Bienvenidos a ISA. Hay un look and feel diferente, ¿no? Bueno, esto viene ISA como comité, arranca en el 2002. Es un comité de fabricantes de equipamiento, International Society of Automation, es la sigla. Específicamente fabricantes de infraestructura, equipos y sensores para la industria y para la automatización industrial, que se unieron en Estados Unidos y armaron un comité y que eso tiene alcance hoy global. Hay más de 180 secciones. Secciones se llama a cada uno de los países que tiene una central o una sede. Argentina es una de ellas. Yo soy el presidente de AISA Argentina. Y dentro de esto lo que hacemos es trabajar en la divulgación de la normativa, en hacer seminarios, en hacer webinars, hacer algunos eventos o participar, como en este caso, en una charla para llevar un poco la palabra de la ISA a toda la gente que los necesita. Dentro de esto, este comité específico de ciberseguridad arranca en el 2002, se arma el equipo en Estados Unidos y se empieza a armar un comité. Se arma un comité específico dentro de la ISA que tiene una función parlamentaria, donde participan todos los fabricantes, van a ver a Rockwell, a Siemens, a ABB, a empresas consultoras, ¿sí?, que están trabajando también allí,
donde la idea es homologar los criterios y establecer las normas que tiene que liderar la industria de ahí hacia adelante, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se escriben las normas y se empiezan a trabajar en estos comités que van a terminar deliberando y entregando hacia la comunidad, digamos, los estándares que deberíamos cumplir. Hay varios workgroups. Esto arranca de una IEC TC 65, que es la primera versión de esbozo de alguna normativa de ciberseguridad para controladores, para instrumentos, ¿sí? Y de allí sale el grupo 10, que empieza a escribir en el 2002 la ISA 99, ¿sí? La idea es trabajar en, estos son los drivers por los cuales se junta el comité, desperdicios, roturas, downtime, indisponibilidad de equipos, todo lo que pueda ser vulnerado a través del ataque de ciberseguridad. Bueno, lo vemos acá como grandes waivers, digamos, o drivers para poder llevar adelante la normativa, ¿no? ¿Para qué nos juntamos? Bueno, porque tenemos estas problemáticas. El tema de ciberseguridad puede ocasionar, en ese momento, en el 2001, 2002, no era tan exhaustivo como es ahora el nivel de ataques y vulnerabilidades que tenemos. La industria es como que estaba separada, ¿no? Pero bueno, y empezamos a trabajar en lo que llamamos infraestructura crítica, o manufactura crítica en este caso. Y ahí tenemos químicas, oil and gas, ¿sí? Alimentos y bebidas, para algunos alimentos en particulares, ¿sí? Energía, bueno, farmacéuticos. Water es todo lo que es tratamiento y potabilización de agua, porque una vulnerabilidad en la dosificación del cloro puede ocasionar o una pandemia o una ingesta y una intoxicación masiva. Lo mismo que farmacéutico, lo mismo que el food and beverage, ¿no? Entonces, esos son los impactos que medimos a la hora de juntarnos para hablar de ciberseguridad en la red, en la parte industrial. Y al final nos metimos en la parte de gobierno e infraestructuras críticas como transporte, ya sea puertos, trenes, aeropuertos y todo lo demás, porque también son parte de tecnologías que tienen automatismos que necesitamos también intervenir ahí para poder armar una buena política de ciberseguridad. ¿Cómo se trabaja? Bueno, trabajamos en combinación con IEC y con ISO, porque la ISA o la IEC-ISA 62443 viene de la ISA 99, pero tiene embebido en su certificación 35 la parte del ciclo de vida y de awareness, el plan de contención y disaster recovery, que viene de la ISO 27001. Entonces ahí es como que trabajan en conjunto y la certificación de un buen consultor tiene que tener las tres, ¿sí? No las tres de ISA, sino las tres de las 27001, 62443 y la 99. Ahí tenemos algunas otras normas ISA que están relacionadas con esto, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. La de arriba es de Process Safety, la que les hablaba antes de la seguridad de proceso. Okay. Después tenemos las certificaciones y la ISA 108, que es la parte de manejo de dispositivos inteligentes, sensores, ¿sí? Que tienen o accionadores o actuadores, ¿sí? Y después las últimas dos, que son las más conocidas, la NIST, que es la que está regulando un poco las vulnerabilidades y el nivel de protección que debemos tener y el nivel de vulnerabilidad que tiene y de facilidad. Y la parte del IIoT. Para la industria, Industrial Internet of Things. No hablamos de IoT. Es mala palabra para los industriales hablar de IoT, porque estamos hablando de cosas, cualquier cosa. Un lavarropas es una cosa. Nosotros no tenemos lavarropas dentro de la industria. Los protocolos que manejamos son otros, ¿sí? Y necesitamos ayornarnos a ese tipo de protocolos. Es el mismo concepto, nada más que lo robustecemos y lo separamos con protocolos específicos para poder trabajar con la base instalada. Esto es un poco el mapa, esto es lo más importante y con esto vamos a cerrar ahora. Es el tema de los niveles o los capítulos que tiene la IEC 62443 o la ISA 99. Fíjense que allá a la izquierda ya aparece la ISA 99 como su abuelo, digamos, donde teníamos diferentes capítulos para trabajar cada una de las áreas específicas, ¿sí? Por ejemplo, en general es donde vemos el ISA 32, el certificado ISA 32, ve principalmente la parte general, las políticas, los niveles de protección, cómo encararlo, cómo revisarlo. Después ya cuando nos tenemos que empezar a definir, acá tenemos el 33, el 34 y el 35. ¿Sí? Esto está dividido un poco así con las certificaciones de ISA también para poder llevar adelante la implementación, el assessment, el plan de remediación, o sea, creación de ese plan, la implementación del plan y después la cobertura del ciclo de vida completo para eso, ¿sí? Entonces, este se lo dejo allá ahí como final, donde sí tenemos que empezar a leerlo, la ISA 99. Es interesante, es divertida para el fin de semana, ¿sí?
muy fácil de leer, pero bueno, piensen que es como cualquier otro libro legal, que tenemos que entender el porqué de cada una de las cosas y a veces las traducciones. Por eso estamos trabajando con IRAM en traducir adecuadamente la norma para que no se malinterprete, porque hay criterios o palabras que cambian el sentido totalmente de la normativa. Entonces, en eso estamos trabajando un grupo muy grande también, donde participan empresas de Argentina, empresas de afuera, para redactar la norma de la IRAM 62443. Espero haber sido más o menos claro. Es un tema muy difícil, da para charlar mucho, hay muchas cosas para conversar sobre esto, pero la idea es dar un pantallazo y por qué ISA es el promulgador, digamos, de esta topología o de esta tecnología de certificación o normativa para cubrir los sistemas industriales, ¿sí? Así que bueno, gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos en la próxima.